Normalmente ingerimos 1500 mililitros de agua al día. La secreción salival es de 1500 mililitros al día. La secreción gástrica es de 2500 mililitros al día, o sea, 2.5 litros al día. La bilis son 500 mililitros al día. Las secreciones pancreáticas es de 1500 mililitros al día, o sea, 1.5 litros. Las secreciones intestinales es de 1000 mililitros al día, pero obviamente estas enormes cantidades de agua no se excretan. El intestino delgado absorbe 7000 mililitros al día y el colon absorbe 1900 mililitros al día. El total de agua excretada sería de 500 mililitros al día. La secreción de jugos en el estómago de mamíferos corre a cargo de células especializadas de su pared, la llamada mucosa gástrica. Se diferencian en ella dos grandes áreas: la mucosa oxíntica, que recubre el cuerpo y el fondo, y el área de glándulas pilóricas que recubren el antro. La mucosa presenta múltiples pliegues en cuyo interior se hallan criptas gástricas, que son invaginaciones profundas del epitelio estomacal. Las criptas configuran conductos y aperturas, por lo que las glándulas gástricas, que se encuentran en su base, evacúan sus productos a la luz estomacal. Las glándulas gástricas están formadas por células secretoras de diferentes tipos. Unas son exócrinas y otras endocrinas o parácrinas, aunque hay una diferencia importante entre los tipos de células secretoras de las glándulas de la mucosa oxíntica y del área de glándulas pilóricas. A estas células y a sus productos de secreción nos referiremos más adelante. En el estómago de mamíferos hay tres tipos de células secretoras exócrinas en las paredes de las criptas gástricas: las células mucosas, que obviamente secretan moco; las células principales y las células parietales, que recubren las zonas más profundas de las glándulas gástricas. Las más numerosas son en las células principales, que secretan pepsinógeno y lipasa gástrica. Las células parietales u oxínticas secretan ácido clorhídrico y el denominado factor intrínseco, una glucoproteína esencial para la posterior absorción en el intestino de la vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 causa trastornos en la producción de glóbulos rojos, esto es, anemia perniciosa. Hay además algunas células troncales o células madre que se dividen rápidamente para dar lugar a los diferentes tipos celulares del epitelio. Hay que tener en cuenta que se trata de un tejido muy activo y que la mucosa gástrica se renueva en su totalidad en pocos días. Tan solo 3 en el estómago humano. Todas las secreciones exócrinas excitadas se evacúan a la luz estomacal y son denominadas de forma conjunta jugos gástricos. En esta diapositiva se muestra la célula parietal
Las células parietales secretan ácido clorhídrico a la luz glandular, de donde es evacuado al interior del estómago. Los protones se producen en el interior de las propias células parietales a partir de la escisión de moléculas de agua. El agua se combina con CO2 para dar ion bicarbonato mediante una reacción catalizada por la enzima anhidrasa carbónica. Una ATPasa de protón potasio o bomba de protones bombea los protones al exterior de la célula, o sea, a la luz de las criptas. Esta bomba también introduce potasio en la célula, el cual difunde al exterior a través de un canal de potasio de fuga. El transporte de protones se realiza en contra de un enorme gradiente de concentración. En la cripta, los protones pueden estar hasta 3 o 4 millones de veces más concentrados que en el citoplasma de la célula parietal. Eso quiere decir que se necesita una cantidad de energía muy grande para poder salvar este enorme gradiente electroquímico, lo que explica la abundancia de mitocondrias en las células parietales. Vean aquí la gran abundancia de mitocondrias en las células parietales. El cloruro procede del plasma y su transporte está relacionado con la formación de bicarbonato antes referida. Un intercambiador bicarbonato-cloro en la membrana basolateral de las células parietales traslada el bicarbonato al plasma a favor de su gradiente electroquímico y el cloro desde el plasma al interior celular en contra de su gradiente electroquímico. El ion cloruro se acumula así en el citoplasma y como está más concentrado aquí que en la luz estomacal, y dado que la cara interna de la membrana es negativa, sale de la célula a favor de su gradiente electroquímico por medio de canales de fuga de cloro. El ácido clorhídrico así formado en la luz por medio de canales de varias funciones importantes. Número 1. Activa el pepsinógeno, convirtiéndolo en la enzima pepsina, a la vez que produce el grado de acidez óptimo para su actuación. Número 2. Ayuda a la fragmentación del tejido conjuntivo y fibras musculares. Y número 3. Desnaturaliza las proteínas del alimento, eliminando así su estructura terciaria y haciendo los enlaces peptídicos más accesibles a la digestión. 4. Elimina la mayor parte de, aunque no todos, los microorganismos que han sobrevivido a la acción de la lisozima salival. El pepsinógeno, que se encuentra en vesículas secretoras de las células principales, es liberado al ducto de las criptas gástricas cuando se necesita. Una vez en la luz estomacal, debido al pH ácido, se convierte en pepsina y esta a su vez prosigue la activación de más unidades de pepsinógeno. La pepsina actúa sobre ciertos enlaces entre aminoácidos en el interior de las cadenas proteicas para producir péptidos de menores dimensiones. La digestión estomacal comprende en realidad 3 actividades digestivas diferentes.
En su tránsito por el fondo del estómago, las contracciones de la musculatura lisa que provocan las ondas peristálticas son todavía débiles. Por ello, en esa zona el quimo es una sustancia semisólida de cierta consistencia y solo la zona exterior se encuentra expuesta a la acción de los jugos gástricos. En el interior de la masa semisólida sigue actuando la amilasa salival. Más adelante, sin embargo, las contracciones peristálticas son más fuertes, hay más mezcla, el quimo pierde consistencia y los jugos gástricos tienen acceso a la mayor parte de las partículas en que se ha convertido el alimento. En esta fase se continúa la digestión estomacal del almidón y el glucógeno y es cuando sobre todo actúa el ácido clorhídrico, la pepsina y la lipasa gástrica. Llegados a este punto conviene tener presente que los productos vertidos al interior del estómago son potencialmente muy lesivos para la pared gástrica, sobre todo el ácido clorhídrico, pero también las enzimas proteolíticas. Por esta razón la pared necesita protección. El epitelio estomacal entre las criptas está formado por unas células que secretan un moco viscoso de pH alcalino. Las células mucosas, ya las había mencionado. El moco tiene pH alcalino que recubre todo el epitelio y sirve para protegerlo de la acción del ácido. Además de moco, esas células secretan bicarbonato que queda embebido en el propio moco y que neutraliza el ácido de su entorno. La membrana celular de las células epiteliales es impermeable a los protones, por lo que estos no pueden penetrar en su interior ni causar daño, y estas células se encuentran unidas entre sí por uniones estrechas o uniones ocluyentes, lo que impide o dificulta mucho que el ácido penetre. Por último, hay que recordar que las células de la mucosa estomacal se renuevan muy rápidamente. Veamos cómo se regula la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Esto tiene que ser regulado porque el ácido es muy cáustico. La célula parietal no secreta ácido a menos que sea realmente necesario. Hay una cantidad muy pequeña de ácido que se produce en el estado basal o en el estado de ayuno. Entonces, la producción de ácido aumenta cuando la necesitamos para digerir los alimentos. La secreción de jugo gástrico y la motilidad gástrica están bajo dos tipos de control. Número 1. Control nervioso. Los mensajes son transmitidos rápidamente del centro de la alimentación en el hipotálamo hacia el cerebro y bulbo raquídeo y por el sistema nervioso autónomo para efectos inmediatos. Por ejemplo, la estimulación del nervio vago produce la secreción de jugo gástrico de las glándulas gástricas y también incrementa la motilidad. Este control nervioso está dividido en fases. En esta tabla les muestro las diferentes fases y cómo sería la respuesta refleja. Tenemos la primera fase, que es la fase cefálica. El estímulo sería el pensamiento, la vista, el olfato y el gusto por la comida. Esta fase es desencadenada por el sistema nervioso parasimpático y es una fase anticipatoria. Prepara al estómago para recibir los alimentos. Si solo hueles comida o piensas en comida o ves comida, como cuando pasas por una panadería y ves todos esos ricos pasteles, entonces esas sensaciones desencadenan la liberación de ácido en el estómago. Esto ocurre debido a la acetilcolina, que es vertida en los plexos entéricos.
Este es el neurotransmisor de la inervación parasimpática a la célula parietal y se libera por el aumento de la actividad eléctrica del nervio vago. La acetilcolina estimula la bomba de protones. Así, si aumentamos la actividad de la bomba de protones, se produce ácido clorhídrico. Cuando se activa el sistema nervioso parasimpático, también modula otra región del estómago, las células antrales, para aumentar la motilidad y la liberación de moco. La vía aferente pues serían los nervios craneales 7 facial y 9 glosofaringio. El centro de integración sería la corteza cerebral y el bulbo raquídeo, y la vía eferente sería el nervio vago, las fibras parasimpáticas del nervio vago, y lo que va a causar es la secreción de las células principales de pepsinógeno y de ácido clorhídrico por las células parietales, y la secreción de moco por las células calciformes, además de aumentar la motilidad gástrica. Tenemos una fase gástrica que el estímulo es cuando la comida distiende el estómago. Esto es captado por mecanorreceptores, pero también quimiorreceptores captan la acidez y el contenido de ciertas y la presencia de péptidos. La vía aferente serían las fibras sensoriales del nervio vago y los plexos nerviosos intrínsecos. El centro de integración sería el bulbo raquídeo y los plexos nerviosos intrínsecos. La vía eferente sería el nervio vago, las fibras parasimpáticas del nervio vago, y el efecto pues es nuevamente de aumentar la secreción y la motilidad gástrica. En la fase intestinal es cuando la comida desciende al duodeno, y nuevamente las fibras aferentes son las fibras vagales. Recuerden que el vago es un nervio mixto. El 80% del vago es sensorial y el 20% son las fibras motoras parasimpáticas. También pues participarían los plexos nerviosos intrínsecos. El centro de integración es el bulbo raquídeo. La vía eferente son las fibras motoras parasimpáticas, y su función sería inhibir la secreción gástrica y la motilidad. ¿Sí? Necesitamos que cuando el quimoácido llega al duodeno se regule a la baja la secreción de ácido clorhídrico, porque la digestión en el duodeno sucede a pHs básicos. Luego vamos a ver cómo los jugos pancreáticos son básicos y llevan todas las enzimas digestivas, y para que puedan actuar esas enzimas digestivas se necesitan pHs básicos. Y número 2, humoral. El mensaje es químico y va por vía del torrente sanguíneo hacia los órganos diana, que son las glándulas gástricas. El efecto es de larga duración. Aquí voy a indicar el control nervioso y humoral y cómo los dos participan en forma conjunta. Esta es la fase cefálica de la estimulación gástrica. Decíamos que el pensamiento en comida, la vista de la comida, el olor de la comida, puede activar al sistema parasimpático. Las fibras parasimpáticas del nervio vago harían sinapsis con neuronas postganglionares que estarían
en los plexos intrínsecos, o sea, en el sistema nervioso entérico, que liberarían acetilcolina para estimular a la célula parietal para la mayor producción de protones. También células postganglionares que estarían en los plexos intrínsecos secretarían acetilcolina para estimular a las células parietales para la liberación de pepsinógeno. Y también tenemos aquí el control humoral cuando el quimoácido llega al duodeno, estimula a las células S que secretan la hormona secretina. La secretina viaja por el torrente circulatorio y lo que haría es estimular para la mayor producción de pepsinógeno. Y aquí nuevamente tenemos la fase gástrica humoral, en donde la presencia del alimento estimularían a las células G para liberar gastrina, y la gastrina como hormona estimularía a la célula parietal y a las células principales para aumentar sus secreciones. En esta diapositiva les muestro cómo la célula parietal está regulada por vías neurales, hormonales y parácrinas. Aquí vemos el flujo vagal. Recuerden que las fibras preganglionares parasimpáticas hacen sinapsis en los plexos y la célula postganglionar pues serían neuronas de los plexos entéricos que libera acetilcolina para estimular a la célula parietal para una mayor producción de ácido clorhídrico. También vemos que la acetilcolina estimularía a células enterocromafines que liberan un mediador parácrino, que en este caso sería la histamina. La histamina difunde a cortas distancias sin entrar al torrente sanguíneo y estimularía a la célula parietal. También tenemos que las neuronas de los plexos estimuladas por la llegada de la información parasimpática aumentarían la liberación del péptido GRP, que significa péptido liberador de gastrina, lo cual estimularía las células G que se encuentran en el antro del estómago para liberar gastrina por el torrente sanguíneo para estimular tanto a las células cromafines como a las células parietales para una mayor producción de ácido clorhídrico. Entonces vean cómo la acción es sinérgica entre estos mensajeros químicos, acetilcolina, histamina y gastrina. Todos actúan en la célula parietal para aumentar la liberación de ácido clorhídrico. Pero la histamina, de hecho, es más potente en aumentar la liberación de protones que las otras dos. Y en esta diapositiva vemos cómo esta hormona, que es liberada de las células B, que también están como las células G y las células enterocromafines en la mucosa gástrica. Estas células D liberarían somatostatina. La somatostatina
sería en este caso un mediador parácrino porque no está entrando a la circulación. Lo que hace la somatostatina es inhibir la liberación de gastrina y de forma indirecta pues la somatostatina estaría inhibiendo la liberación de protones. Es decir, esto es un mecanismo de retroalimentación negativa para inhibir la liberación de protones. Aquí les muestro esta diapositiva que es básicamente lo mismo que la anterior. Tenemos el flujo vagal eferente, es decir, la fibra preganglionar parasimpática que viaja por el nervio vago, hace sinapsis en neuronas motoras de los plexos. Estas liberarían acetilcolina para estimular tanto a las células principales para la liberación de pepsinógeno, como también a las células principales para la liberación de protones. Y también vemos cómo neuronas motoras dentro del sistema nervioso entérico pues liberarían acetilcolina para estimular a la célula enterocromafin para liberar histamina en la lámina propia, que a su vez pues llegaría a la célula parietal para estimular la liberación de protones. Y nuevamente como también neuronas motoras en los plexos entéricos liberarían el GRP, que es péptido liberador de gastrina, Gastrin Release Peptide, para estimular la liberación de gastrina por las células G que se encuentran en el antro gástrico.